y verificar pues como incluso ese trato entre investigador y testigo, que aquí veo hasta que se tutean y no, prefiero no entrar en detalles y en donde el chat pues la fecha no corresponde. De hecho en el chat se ve una conversación es con Sex Shop y donde algo relacionado que fue el abogado quien dijo que tocaba corregir a la declaración, es decir, no quiero contaminar al señor juez con esos datos por ahora. Que ruego me confirmen si ya lo recibieron, porque creo que mi asistente ya dio traslado. Si hay alguna observación, pues estaremos prestos a colaborarle, recordándole que esto es un proceso de doble vía. Cualquier inquietud, agradezco la hagamos saber, con mucho gusto estaremos prestos a colaborarle, máxime cuando hay evidencias, que ahora con la virtualidad cree uno que se trasladaron y resulta que no, se quedaron en el camino virtual. Entonces agradezco me hagan observaciones al respecto si ya recibieron esos elementos material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida. Frente a la adición que se ha hecho por parte del delegado fiscal y las aclaraciones, ¿tiene alguna observación, doctor Villanueva? No hay observación. Sin embargo, doctor Hormiga, no he recibido en mi correo los documentos a que hace referencia anteriormente. Doctor Daniel. Pues la verdad sí, su señoría, porque me causa curiosidad, pues digamos que se está adicionando una declaración que me dicen que es del 5 de octubre, eh, tomada el señor Bernal, pero resulta que cuando la que me remiten al correo tiene fecha de, si bien dice 5 de octubre, luego aquí me sale que no, que en el remisorio me dice que se tomó fue el día 5 de noviembre. En todo caso, pues no sé, quisiera que en la medida de lo posible se incluyera lo que tiene que ver con el video de esa declaración, porque se está anexando un chat y en donde el chat, pues la fecha no corresponde. De hecho, en el chat se ve una conversación es con Sex Shop y donde algo relacionado que fue el abogado quien dijo que tocaba corregir a la declaración. Es decir, no quiero contaminar al señor juez con esos datos por ahora, pero sí que se revise qué pasa, porque hay un chat que muestra que eso el 21 de octubre ni siquiera estaba firmado, pero la declaración tiene otra fecha, entonces como prefiero revisar directamente el video de cómo se tomó esa declaración y verificar pues como incluso ese trato entre investigador y testigo, que aquí veo hasta que se tutean y no, prefiero no entrar en detalles que haré en la preparatoria, pero sí por un tema de lealtad, pongo de presente que en la medida de lo posible se me corra traslado del video de esa entrevista para corroborar esos aspectos de fecha. Y en lo demás de videos, no, pues la verdad, siéndole sincero, yo no he visto en mi correo videos, de todas maneras, como ya está el traslado, digamos, formal en el escrito, voy a revisar qué tengo y aquello que no tenga, de inmediato haré la alerta por escrito al correo del señor fiscal para que de aquí a la próxima audiencia, o sea, no llegar con observaciones, lo que pueda solucionar antes de preparatoria. Así lo haré, solo expondré como observaciones en preparatoria aquello que haya sido imposible obtener. Listo, gracias, doctor. De todas maneras, se concede a la Fiscalía el término de 3 días hábiles para que proceda con el traslado de los elementos materiales probatorios y evidencia física que han sido objeto de descubrimiento a través del anexo al escrito de acusación, los que ha adicionado el día de hoy. Y pues ya el doctor Giovanni de cierta manera se adelantó, ha hecho una solicitud de descubrimiento específico a la defensa, como es el video a través del cual se indica se recaudó esa entrevista al el señor Jorge Armando Bernal Díaz. Adicional a eso, pues valga resaltar, hubo algunos o varios de los documentos referidos por el delegado fiscal ya están en el descubrimiento probatorio, como son, así que recuerdo y verifiqué aquí en el escrito de acusación, el registro civil de defunción ya aparece registrado ahí, el oficio a través del cual se remitieron unas grabaciones del peaje, si bien es cierto, no dice el número del oficio, pero sí está relacionado el memorial específicamente lo dice así, aquí está, vean, respuesta llegada por parte de alternativas viales en las que llegan dividir con videos de estación de peaje Alvarado,
y ahí entonces refiere que son el ID 2579 y 3 CDs. También aconteció lo mismo frente a la pistola 9 milímetros, porque pues está claro, y aquí está referenciado acta de entrega del arma y está referenciado cuáles son los datos del arma. La serie que refirió el delegado fiscal está ahí en el escrito de acusación. El, También lo que referenció frente al acta de posesión. Todo esto está referenciado o está ya descubierto en el anexo al escrito de acusación. Fueron más como aclaraciones frente a esa situación. No obstante, reitero, doctor Hormiga, para que ante la petición hecha por el señor defensor, se le remita también dentro de esos elementos lo correspondiente al video de la entrevista recaudada, reitero, al señor Jorge Armando Bernal Díaz. Doctor Giovanni, pues usted ya lo había puesto de presente en audiencia anterior que había efectuado un descubrimiento probatorio a la fiscalía. Fue corroborado el día de hoy por parte del delegado fiscal, quien indicó que efectivamente se trataba de una información referente al estado de salud del acusado. No obstante, ¿va a hacer algún otro descubrimiento probatorio el día de hoy, doctor Neira? Y de todas maneras le concedo el uso de la palabra para que pues usted relacione cuál fue ese descubrimiento probatorio que ya le hizo a la fiscalía para que quede debidamente registrado. Gracias, señoría. Ya le doy el dato exacto de lo que se descubrió. Si en efecto el día 14 de agosto a las 16:26 horas se remitieron un total de 5 archivos al correo del señor fiscal, el que termina en 2020@hotmail, y que corresponden en primera medida a un concepto del área de medicina laboral que está calendado con la ciudad de Manizales el 28 de octubre del 2015 y lleva por consecutivo el 0081856. Ese documento es de un folio y el paciente pues es el aquí acusado. El segundo archivo que se descubrió tiene que ver también con un folio emitido por el médico Carlos Soto Saavedra, corresponde a una cápite de la historia clínica terminada en 5273. Ese es el segundo PDF que se le descubrió al señor fiscal y tiene por fecha el 2024-0806. También se le descubrió en 2 folios el informe técnico de medicina legal de lesiones no fatales que fue emitido en Yarumal el 10 de junio del año 2009, cuando el aquí acusado tenía la edad de 24 años. Se trata de un documento de 2 folios que está asignado por la médica Nilgen Bolívar Calderón. Y se le descubrió también ya el concepto de certificado médico ocupacional emitido por el doctor Alirio Clavijo Guarnizo. Esto también en un total de 2 folios y ya se indica quién lo firma, que es el doctor Alirio Clavijo. Para esa letrica está muy chiquita, yo pues ya los años me pasan factura. El otro es la Junta Médico Laboral del 29 de enero del 2016, que corresponde al acta que encabeza la doctora Sandra Mónica Rubio García, y ese PDF está en un total de 3 folios y aparece que fue notificado el 12 de febrero del 2016, es la fecha que se ve en la parte donde reposan las firmas. Son esos, su señoría, los 5 soportes, todos de naturaleza médica, que se le entregaron materialmente al señor fiscal en esa oportunidad. Incluso parece que se envió con copia a la doctora Custodia Lozano y al doctor Ignacio Guzmán en calidad de procurador. Me haría falta ahí, me excusa el señor representante de víctimas. Procedería a reenviárselo si me regala el correo al chat, aunque no sé si también lo recibió, pero son los 5 documentos en atención a que la teoría de la defensa se va a mover con base en ese tema médico de manera exclusiva. Si se logra la recolección de algún otro soporte, se remitirá de inmediato. Incluso
en la medida de lo posible antes de la preparatoria para que mi contraparte pueda analizarlo y también incluso alistarse para algún eventual pronunciamiento sobre pertinencia. Doctor Villanueva, si es tan amable, nos indica el correo electrónico a efectos de que la defensa le pueda remitir esos elementos materiales a los cuales ha hecho referencia. Doctor, si lo Señoría, mi pueden, correo es doctor, para escribir en Rafael. el chat para uno, Do- tanto el ¿Cómo, doctor, doctor? el doctor Villanueva y el doctor Giovanni. ¿Cómo, doctor ¿Cómo, Hormiga? Tan amable que lo escriban en el chat porque hay correos que a veces tienen alguna tipología y resulta que uno puede equivocar en alguna letra. Entonces, si es tan amable con su venia, lo escriban para poderlos copiar y cumplir el traslado de los elementos materiales. Listo, Correcto. doctor Villanueva, si es tan amable, entonces lo escribe también en el chat. Si las cosas debemos dar trámite a la audiencia preparatoria de juicio oral, procedo a preguntarle, doctor Giovanni, si usted tiene alguna observación al descubrimiento probatorio que fue hecho por parte de la Fiscalía posterior a la audiencia de acusación. Sí, su señoría, debo decir que lamentablemente a pesar de que en esa sesión y de manera pública se rogó al señor representante de la Fiscalía entregar los soportes que que se adjuntaron a una declaración jurada del 5 de octubre del 2024, los mismos nunca llegaron al correo del suscrito, tal y cual se solicitó en esa oportunidad, la audiencia inmediatamente anterior. Decir que frente a los documentos, frente a los medios de conocimiento que inicialmente se han enlistado en el escrito, pues fueron entregados de manera oportuna, pero justo ese día de la sesión de audiencia se corrió traslado de esa declaración jurada y allí aparece, como lo indiqué en esa oportunidad, un chat que pues estaba solicitando en esa oportunidad que se me entregaran los soportes, esta vez que aparecen unos audios dentro de esa conversación y alcancé a referir la importancia que tendría ello, es decir, no es algo de poca monta que se pueda pasar por alto en atención a que el chat, al menos en lo que tiene que ver con las fechas, no concuerda con la fecha de la declaración. La declaración a la que me refiero data del 5 de octubre del 2024, dice que fue por videollamada y yo rogué que se me entregara la copia de esa videollamada porque el chat muestra que a fecha 21 de octubre, es decir, alrededor de 10 o 15 días después, todavía se estaba organizando el contenido de la entrevista que se supone fue virtual a través de videollamada. Entonces, como para poder saber si en esta audiencia de depuración, la preparatoria, pido alguna exclusión o alguna situación especial, pues necesito esos soportes para, de todas maneras, pues abrir como ese debate. Incluso podría alguien pensar, pues que se rechace esa declaración por indebido descubrimiento, eso sería lo más benéfico para la fiscalía y en tanto que me impediría poder tener las herramientas para impugnar la credibilidad de ese declarante. Entonces yo sí ruego que pues se ordene al señor fiscal nuevamente que se entreguen esos soportes, a pesar de que esa orden había quedado dada en la sesión anterior. La entrevista es del señor, perdón, declaración jurada es del señor Jorge Armando Bernal Díaz, del 5 de octubre del 2024. Se anexó el chat, yo quiero son los soportes del chat y los soportes de esa videollamada con la que se hizo la entrevista. Esa es la manifestación, Doctor, lo que obligaría a su señoría que, pues si no se tienen en este momento, es decir, si se me los reenvían, pues no hay problema en que se continuara con la diligencia, pero si la fiscalía no tiene a la mano esos soportes, rogaría que se suspendiera el acto procesal hasta que la fiscalía me haga entrega de eso por la importancia que tiene para mi estrategia defensiva. doctor Hormiga, frente a la observación indicada por la defensa, ¿tiene algo que acotar? Señoría, pues yo veo un documento, correo electrónico del 6 de noviembre del 2024, yo el doctor Giovanni Neira, de mi correo electrónico se envía, pero eso lo envía mi asistente, lo de Estela Lozano Tique, donde dice homicidio, víctima Joana Alessandra, en la presente de manera respetuosa, en perito remitir elemento material probatorio del proceso 73, adjunto a la declaración jurada tomada el 5 de noviembre del 2024. Sin embargo, de ser un error, pues la declaración que la está dando referencia, pues puedo llamar a mi asistente, pero entre las dos, o parece todavía más de las dos. Tengo esa declaración que se hizo referencia, inclusive esta declaración que hace la defensa, fue este servidor en aras de alguna circunstancia a la defensa, esa vez para aclarar una circunstancia, entonces se ordenó
esta declaración de Jorge Armando Bernal Díaz, de fecha 5 de octubre del 2024, que recibió René Ramírez del CTI. Fue con ese fin, recuerdo tanto el caso, no fue a motu propio, sino con ocasión de ajustar los hechos jurídicamente relevantes que reclamaba el abogado en su defensa, no ir a contravía de lealtad procesal ni nada de esas figuras, sino inclusive satisfacer los intereses de la defensa. Por eso lo recuerdo tanto, porque la declaración está corta, está en dos folios y hay unos chats, pero son unas copias en fotocopias de tamaño oficio. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 más o menos. Con la declaración serían más o menos 10, 11 folios, señoría. Pero veo que el asistente, no sé si era que se equivocaron en el radicado. El correo es de fecha viernes 19 de julio, creo que es, a las 16:37. Está con el informe que también se adicionó en su momento el investigador de campo asignado por René Ramírez, y la declaración de la cual está dando referencia el doctor Giovanni del 5 de octubre 2024 al 16:30, grupo Gibit videollamada. Y para que quede claro, recuerdo que la ordené fue con ese fin, de que se aclarara ese aspecto, que posteriormente, cuando fuimos a la acusación, se aclaró ese aspecto que reclamaba la defensa, de que los ciudadanos, palabra más, palabra menos, prestaron ayuda, alguna intervención frente al traslado de la ciudadana hoy Ocisa en este caso. Pero no sé si ese, lo que puedo ver de este correo electrónico, dice 6 de noviembre del 2024, 16:37, Álvaro Hormiga, de mi correo para Daniel Giovanni Neira Ríos, prensa digital. Y está eso, pero dicen es una declaración del 5 de noviembre del 2024. No sé si fue que sea la misma declaración o sea otra. Si me tocaría entonces indagar con el asistente, pero no está. Si fue esta declaración o fue que hubo un error, pero aquí hay un correo elaborado por ella. Lo envía desde mi correo institucional, pero lo firma o lo hace o lo construye Custodia Estela Lozano Tique. Eso es lo que podía contar, señoría, por ahora. Sí. Bueno, permítame un segundo, doctor Giovanni. Entiendo yo de la intervención del doctor Giovanni, es que él lo que requiere son los soportes de la videollamada que se indica fue la que se hizo para el 5 de octubre de 2024 a efectos de poder obtener esa declaración. No, Lo que escucho, doctor Hormiga, es que usted pone de presente que se corrió traslado como tal de la entrevista, pero de los soportes de esa entrevista no observo que por lo menos usted nos mencione en el correo electrónico se haya puesto de presente esos soportes de esa videollamada que verifico yo acá en la audiencia de acusación. Sí se hizo referencia por parte del defensor que realizó una solicitud de descubrimiento específico realizada con el video o la videollamada a través de la cual se indica se recaudó la entrevista del señor Jorge Armando Bernal Díaz, que fue realizada por el investigador René Ramírez. Ese descubrimiento específico se solicitó en la audiencia de acusación. Y es precisamente lo que entiendo yo está reclamando el doctor Giovanni el día de hoy. Frente a ese punto específico, doctor Hormiga, ¿tiene usted alguna información dentro de su carpeta de que se haya corrido el traslado de esos soportes de esa videollamada? No, de la videollamada, sí, no, ahí hay unos anexos que son en 3, 4, 5, 6, 8 folios en documento que hablan de chat, dice Liliana Uri, video, Roa, Germán, bueno, un sinnúmero de chat
unas comunicaciones. Buenas tardes. Amigo, ya le voy a realizar una videollamada para que me conteste, por favor. Buenas noches, ya le envié el correo, por favor, verifique que esté bien, lo firma, le pone... Bueno, ya le envío el correo, por favor, verifique que esté bien, lo firma, le pone el número de cédula, lo escanea y me lo envía. Buenas noches. Se me había descargado el celular, gracias. Bueno, todas unas conversaciones ahí. Eso está en 8 folios, en un documentos tamaño carta. No sé si eso es lo que reclama el doctor o es el documento desde la digitalidad, no sé, si tengo una duda, no sé. ¿Qué es lo que, si es eso, Bueno, si son vamos esos a, anexos a la declaración, o si son otros, tocaría hablar con el que hizo la videollamada y nos traiga entonces el celular, no sé cómo hacer, cómo sería, no entiendo. Por ahí sí se me escapa. bueno, bueno, doctor Hormiga, y O si no, doctor Emanuel, doctor Giovanni. de evitar contrariar situaciones del estrado defensivo y en aras de la transparencia en los actos investigativos, no tengo nada que ocultar, pues para indagar con el investigador que fue el que hizo la llamada, los soportes de la misma. Digo yo soporte, no sé, desde la óptica digital, no sé cómo el lenguaje, cuál utilizar ahí, frente a esa declaración del 5 de octubre del 2024 de Jorge Armando Bernal Díaz. Si es en un documento, en un digital, en una evidencia digital, no sé cómo la querrá el doctor Daniel Giovanni Neira Río. Si no, te Bueno, señoría, en aras de poder cumplir eso por, y por eso, ubicarle doctor, a la... permítame un segundo. Es claro que aquí no hay, o mejor, no hay claridad frente a esa situación que ha puesto de presente el doctor Giovanni, ¿sí? Entonces, atendiendo los pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya de una decisión, un auto del año 2018, precisamente donde ha indicado que por parte de la Judicatura se deben dar las órdenes encaminadas a que ese descubrimiento probatorio sea lo más completo posible para de esta manera llegar a evitar en sede de la audiencia preparatoria al máximo solicitudes que vayan a demorar un poco el trámite del proceso y se pueda depurar, las partes lo puedan depurar antes precisamente de llegar a esa audiencia preparatoria. Voy a fijar una nueva fecha y hora. ¿Para qué? Para que entonces Fiscalía y Defensa concerten ya entonces, eh, vea, creería yo lo mejor en este caso es un desplazamiento de la defensa hasta la Fiscalía, poder verificar el expediente allá si es que en el expediente están esos soportes o es que definitivamente no están, porque puede que no estén. Eso sí lo desconozco. A efectos de que puedan, de una manera dinámica entre las partes y por fuera de la audiencia, poder entonces verificar esta situación. Porque pues también entiendo que frente al doctor Hormiga o el doctor Hormiga de pronto no tiene mucha claridad respecto de exactamente qué es lo que está pidiendo el doctor Daniel. Lo que entiendo yo son los soportes precisamente de esa videollamada que se indica fueron o a través de la cual se realizó la entrevista a la víctima dentro de esta actuación. Entonces, por eso es que voy a entrar a fijar esa nueva fecha y hora para que las partes entonces realicen este trámite y ese descubrimiento probatorio esté lo más completo posible. Doctor Giovanni, está levantando la mano. Sí, señoría, es que justamente suelo evitar al máximo esos contactos personales, sobre todo cuando, y me gusta es que se haga público, es sobre todo cuando justo en este asunto el interés en acceder a esos soportes de la entrevista es porque ahí se menciona, o sea, sin querer contaminar el despacho, que la entrevista realmente la diseñó el representante de víctimas. Es lo que dice el chat en palabras conclusivas. Entonces, a mí se me corre traslado, ese correo del 6 de noviembre que me habla el doctor Hormiga, sí, ese fue el traslado que me hizo la entrevista, pero es que la audiencia fue el 4 de diciembre. Entonces, el 4 de diciembre yo le reclamo el de, mire, usted me entrega una, que realmente no es entrevista, es declaración jurada, una declaración jurada que está sin firmar, solo tiene la firma del fiscal y de quien la tomó, pero no de quien la rindió. Y cuando me envía el correo me dice, esta entrevista es del 5 de noviembre.
diciendo, declaración, perdón, de 5 de noviembre. Cuando abro el archivo dice que es del 5 de octubre, un mes antes. Pero en la entrevista trae de anexo unas conversaciones que muestran que a fecha 21 de octubre todavía no estaba elaborado el documento. Entonces uno dice, al fin, ¿qué? ¿5 de noviembre, 5 de octubre o 21 de noviembre? Entonces, sencillamente lo único que quiero es que, es como se supone que fue una entrevista por videollamada, porque el testigo, según se señala, está en Ecuador, pues ese video que me lo entreguen, o sea, porque si fue videollamada y fue por Teams, al igual que la audiencia debió haber quedado grabada. Y que si no fue así, pues al menos me entregue una que esté firmada por el testigo. Y en todo caso, que me entregue copia de los audios que allí se mencionan en esa conversación en donde se señala que cambios fue el que dijo el declarante que tocaba hacer y cuál fue la comunicación que le dio el investigador, porque soy el investigador de una serie de instrucciones ahí, pero salen en audio y esa parte sí quedó sin acceder a ella. Entonces simplemente son todos los soportes que den cuenta de circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa declaración jurada. De ir a la fiscalía exclusivamente a revisar el expediente, pues esos datos los debe tener es el investigador, es solamente que la misma fiscalía lo busque en su propio archivo, con su propia velocidad y me entregue los soportes. Es básicamente esa la situación, para evitar ese tipo de novedades como las que hay ahí. Es que por mí hasta le mostraba lo que dice el chat, que quedaría sorprendido, pero es precisamente por eso que prefiero que más bien el fiscal me envíe el correíto, señoría, pero pues atiendo lo que usted ordene. Bueno, por eso, doctor, o sea, eh, lo voy a dejar a disposición de ustedes si se van a reunir de manera virtual o de manera presencial. El caso es que para la fecha que voy a señalar, ya ustedes tienen que haber coordinado esa situación y haber aclarado precisamente si esos soportes existen, si no existen, si se le entregó entonces a la defensa esos audios y ese video que reclama, o si es que la fiscalía no tiene esto, porque pues muy seguramente como lo dice el doctor Giovanni, si de pronto este trámite se hizo a través de, ejemplo, del abonado celular personal del investigador, pues obviamente debe reposar esa información en ese dispositivo, ¿sí? A no ser de que de pronto sea un dispositivo institucional. Bueno, en fin, pueden suceder diferentes variables, pero sí es la invitación a que las partes pues hagan esa debida comunicación y esté zanjada esta situación para la audiencia que voy a entrar a fijar, que también va a ser un término prudencial porque pues la agenda del despacho no es que me permita programar la audiencia para dentro de 8 días o dentro de 15 días, porque pues ya tengo muchas otras audiencias programadas con anterioridad. Doctor, Entramos a señalar aquí, ¿sí, doctor Hormiga? no, quiero decirle que queden audios. Primero, si a mí no me falla la memoria, la directriz que yo di, y yo no di ninguna directriz, que quede claro de que cambiaran las realidades ni muchas cosas. Primero era ajustar los hechos jurídicamente relevantes y saber, porque el abogado reclamaba, y por eso lo recuerdo, ordené que al testigo víctima indirecta se le recibiera una declaración y ajustar esos hechos. Desconozco algunas circunstancias y quedo como Condorito, me perdone el término, sorprendido con algunas cosas, porque jamás este servidor emite órdenes tendientes a contrariar la ley, la ética y la moral. Quiero que quede claro ese aspecto ahí. No, doctor, de pronto lo está malinterpretando. De hecho, acá no se ha puesto en tela de juicio la No, no, actuación suya, ni se ha insinuado. Lo que pasa es que razón le asiste al doctor Giovanni en una cosa, doctor Hormiga. El descubrimiento probatorio, como lo ponen de presente ustedes, se realizó el 6 de noviembre a través de correo electrónico. Pero la audiencia de acusación se materializó el 4 de diciembre de 2024. Y esto precisamente debido a lo que ha ocurrido en la audiencia anterior, donde se planteó por parte de la defensa estudiar a la fiscalía unas situaciones que se presentaban ahí que posiblemente daban para la modificación o por lo menos la eliminación de algún agravante y se le tuvieran en cuenta unas circunstancias de menor punibilidad y a que adicional a eso, entonces, con esa situación, si la fiscalía lo consideraba, entonces la defensa estudiaría también la posibilidad de un preacuerdo. Y de allí entonces se suspendió esa primera audiencia de acusación, se adelantó el trámite que usted indicó de recepcionarle la entrevista a la víctima y ya para la audiencia del 4 de diciembre, posterior a cuando se hizo el descubrimiento probatorio, usted nos indica que de acuerdo a la información que obtuvo,
no iba a modificar el escrito de acusación, que la fiscalía se iba como estaba. Entonces se formuló la acusación y ese día se hizo la solicitud de descubrimiento específico por parte de la defensa, el día 4 de diciembre. Y posterior a ello, pues no se observa tampoco ningún trámite en pro de cumplir con ese descubrimiento específico, ¿sí? Esa es la situación. ¿Qué contienen los documentos o qué contienen las grabaciones? El suscrito no lo sabe y todos sabemos que yo no tengo por qué entrar a tener contacto con esos elementos antes de posiblemente una incorporación en el juicio oral. Entonces, ya por eso digo que es las partes las que entrarán a verificar esta situación. Entonces, frente a la fecha 28 de mayo de 2025, 1:30 de la tarde, doctor Hormiga, ¿tiene alguna observación? Conforme, señoría, 28 de mayo de 2025. Perdone, señoría, para que me quede claro. Entonces, el abogado doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, tiene la declaración del 5 de octubre del 2024 y unos soportes documentales, llamo yo, en hoja tamaño carta, más o menos 8 hojas, donde se expresa cada chat de eso. Les soy franco, no los he leído, porque la directriz que este servidor dio, pues creo que esta es la declaración, fue en eso. Esta declaración tiene un documento, un investigador de campo anexo, quería saber si se lo enviaron, del 29 de octubre del 2024, firmado por el investigador que recopiló la entrevista, René Fernando Ramírez Rendón, donde inclusive hace un secuencial, llamo yo, de los chats, como caso, hace como un secuencial, casi que repite lo que está en documento anexo. Si no lo tiene, pues también se lo enviamos al doctor Neira. Este servidor, pues siempre con la lealtad y la transparencia, con mucho gusto. Y doctor, si tiene alguna inquietud, él sabe mi teléfono, el doctor Neira, y con mucho gusto estamos prestos a seguir dando las directrices que sea necesario para que se descubra todo conforme al rigor de la ley. Doctor Manuel, frente a la fecha y hora señalada, ¿tiene alguna observación? Ninguna, su señoría. Quería decirle que la situación que se está presentando, de pronto el doctor Giovanni, que le solicite directamente la prueba al investigador, corriéndole también oficio al fiscal simultáneamente para que tengan conocimiento. ¿Podría ser una alternativa? No, doctor, eso no es posible porque el trámite es directamente con la fiscalía y ya el delegado fiscal es el que tiene que entrar a verificar con el equipo de investigadores precisamente qué aconteció, ¿sí? No, la defensa en este caso, pues está solicitando ese descubrimiento de una información que debe tener la fiscalía y por ende entonces considero no tengo por qué entrar a dar una orden en ese sentido. Ahora bien, ya si la defensa lo considera necesario en virtud de las facultades que tiene por el Código de Procedimiento Penal, pues eso ya es una decisión que él adoptará, pero no es una orden que va a dar el despacho. Doctor Giovanni, frente a la fecha y hora, ¿alguna observación? Sí, señoría, lamentablemente sí, 28 de mayo, un juicio de 8 a 12 creo que es con su despacho, me parece. Y desde las 2 de la tarde tengo una audiencia con el juzgado segundo penal del circuito de Pereira que presta funciones en Ibagué como itinerante. Sin embargo, el día inmediatamente siguiente, que es el jueves 29, no hay nada y el viernes 30 tampoco hay nada, solo ese 28 y el 27 que están taqueados, pero el 26 tampoco hay nada, o sea, esa semana solo esos 2 días son los que están copados, los demás están todos libres por si tiene un espacio. No, doctor, no podría porque es que con el delegado fiscal únicamente tenemos audiencia los miércoles en horas de la tarde. Y pues procuramos respetar esa programación que tenemos con cada uno de los despachos judiciales precisamente para permitir hacer las audiencias. Miércoles 11 de junio de 2025, 1:30 de la tarde, doctor Neira. Perfecto, señoría, todo ese día estoy disponible. Esa semana no hay absolutamente nada. Doctor Hormiga. Miércoles 11 de junio de 2025, 1:30 p.m. Conforme, señoría. Doctor Emanuel. Conforme, señoría. Desde el curso 90 de los oficiales,